como él, nada más y nada menos que el señor Simón Dugó, nos va a llevar a pasear por el mundo. ¿Qué nos has traído, Simón? Hay muchas cosas que decir del mundo en estos momentos. Nos dio mucho de qué hablar esta semana. Creo que podríamos empezar primero con lo que está pasando ahora en Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump. Recientemente ha declarado algunas medidas como insólitas vendría a ser para la gestión estadounidense en los últimos 50 años. Un bloqueo de 5 mil millones de dólares, por ejemplo, en ayuda exterior. 5 mil millones de dólares, es una cifra exorbitante en este sentido. Sí, eso sería en ayuda a otros países. Así es, Ayuda humanitaria podría ser. ayuda humanitaria. Eso Eh, implica también cuando hacen ayuda humanitaria y se meten en países que quieren saquear. eh, un poco creo que sí también. Creo que en ese sentido la ayuda humanitaria termina siendo como medio incierta en qué se termina destinando al final. Pero lo cierto es que también había mucha iniciativa, ¿no? de parte de esta gestión de Donald Trump en acusar sobre todo a la oposición de despilfarro, de fraude, de abuso de confianza y de corrupción sobre todo. ¿No te suena de algún lado, Charo? Eh, Suena bastante local. Bueno, ahora Trump al parecer tomó esa idea de pronto. Bien, bien, me gusta. Y Siempre somos vanguardia. siempre termina siendo así. Y estas partidas eliminadas están entre casi 4 millones de euros destinados a programas de concientización global sobre la comunidad LGBTIQ+, Ah, o como programas de concientización política en América Latina. O sea, programas que Estados Unidos forma parte, pero también aporta a nivel internacional. claro, pero específicamente en lo que deja de aportar, bueno, gran parte de lo que deja de aportar tiene que ver con todo lo que es protección de los derechos de personas LGBTIQ+. Sí, básicamente las políticas de derechos es como a Estados Unidos no le importa más eso en la gestión de Donald Trump. No, porque es woke. No, es demasiado woke Mm. para Trump. Los Entonces, derechos son woke. los dere- Más si son de gays. por supuesto. Y en ese sentido Trump decidió recortarlos. Simplemente dijo, no, el Congreso me tiene que aprobar este presupuesto y la verdad que realmente esto no me interesa. Así que vamos a dejar de mandar estas ayudas financieras. Por otro lado, también en el caso de Israel, ya se empiezan a generar muchas tensiones, más todavía, porque se declara la ciudad de Gaza como una zona de combate, terminando así de esta manera con lo que es las pausas técnicas. Ya de por sí se había decretado la hambruna en Gaza, algo que no había, algo que había sido bastante golpeado por la comunidad internacional. Pero O sí, la noticia de que se declaró la hambruna, aparte llegó un poco tarde también. sí, ter- Eh, termina siendo muy, muy desolador de pronto ver lo que está pasando ahora en Palestina ante los distintos ataques de la milicia israelí frente a la población civil. La ciudad de Gaza está completamente devastada, ya sí. los edificios están prácticamente destruidos. Y estamos hablando de una de las ciudades más densamente pobladas en el mundo. Más de 3 millones de personas viven ahí. Y, y digamos que es una extensión de menor a la mitad de la población a la extensión de la ciudad de Buenos Aires, como la mitad de lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero con la misma población. Claro, de lo grande que es, o sea, es un espacio muy pequeño con una gran densidad, porque ya la ciudad de Buenos Aires está sobrepoblada, digo, imagínate en una proporción más pequeña. Así es. Y en ese sentido también es como que todo, todo el funcionamiento de la Fundación Humanitaria en Gaza, respaldada obviamente por Israel y Estados Unidos, los soldados israelíes dispararon y mataron a miles de palestinos que acudían a los lugares con la esperanza de encontrar comida. Terrible, sí. El Sí, ejército o sea, sí, directamente no dejándolos comer. No, claramente no. Y en este sentido se le acusa directamente al primer ministro de Israel, Netanyahu, como el autor intelectual de todo este llamado internacional, ¿no? De pronto el accionar del ejército está
dirigido por esta figura. Terrible, terrible lo que está pasando. Y es terrible también lo que está haciendo... Nada, el Estado de Israel es responsable, claramente. Por supuesto. Y nuestro Estado es amigo de ese Estado. De hecho, Netanyahu va a estar presente en nuestras elecciones. Sí. Ya de por sí se van a quedar de pronto, andás a ver si se quedan con la propiedad de nuestra agua. También, bueno, ese era uno de los rumores que había. En teoría no pueden. Me dijeron eso y yo elegí creer. No investigué más a fondo. Europa también está convulsionada de pronto. Empiezan a tratar de imponer de pronto sanciones contra Irán por la apertura de un programa nuclear, en este caso. Una posición de incumplimiento, según ellos, que sí implica una virtud de un acuerdo establecido en el año 2015. Y al estar estableciendo este incumplimiento, sí, no dudarán en aplicarles sanciones económicas. Y bajo esta premisa también está como todos los países europeos empezando a enfrentarse a Irán de pronto. O sea, está muy prendida la cosa en Europa, básicamente. Y la pregunta igual es quién violó el acuerdo del tratado con respecto a lo que es la tecnología nuclear, al uranio enriquecido, porque recordemos que hace poco hubo un conflicto entre Israel y Irán, en el que participaron Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países de la región, de manera que colaboraron con las bases estadounidenses que tenían en la región, con el cual se realizó una ofensiva hacia las centrales nucleares de Irán, atacándolas a esta. Con lo cual Irán hoy en día, ante ese ataque, puede tranquilamente plantarse y decir qué acuerdos puedo mantener yo si me atacaron. Sí, si me están atacando. Sí, me parece que está un poco en esa... ¿Qué veracidad tiene eso? ¿Qué validez tiene eso? Por eso uno dice que quien salió ganando de este conflicto no fueron estos sectores, sino que fue Irán, porque ahora tiene la capacidad o tiene los argumentos para salir a decir, bueno, yo tengo la necesidad de generar tecnología nuclear, no solamente por una cuestión de desarrollo, sino también para poder defender mi propio país. Además de que esto también está incentivado por la política de Irán, de pronto de acercarse más al bloque de los BRICS y alejarse más de lo que implica Occidente en general. El BRICS incluye a Rusia y a China, sobre todo, como principales socios estratégicos. Sí, automáticamente, de que se terminó el conflicto, al menos se llamó al cese de hostilidades, Irán empezó a negociar con China para poder renovar su sistema aéreo, que había sido totalmente destruido, su sistema de defensa aéreo. Entonces ahí viene China a cumplir ese rol de suministrar con armas a Irán. Con armas que ya también fueron probadas en el conflicto que hubo entre India y Pakistán, en el cual Pakistán tenía aviones chinos que derribaron aviones de tecnología francesa. Con lo cual también ya demostraron su superioridad tecnológica. Sí. Sí. Por otro lado, también en Europa se está dejando entrever una posibilidad de que vuelva el servicio militar obligatorio de forma reducida en distintos países. ¿Cómo sería reducido? Como de pronto promover mucho más la entrada voluntaria al servicio militar, pero de pronto también... Que sea obligatorio para algunas personas, por ejemplo. Sí, como de que se vuelva obligatorio dentro de diversos países. Esto ante el avance que ellos ven, por ejemplo, de la influencia en Rusia con la guerra de Ucrania. Necesitan tropas, básicamente. Y en este momento lo que estamos viendo es una serie de políticas que se están aplicando dentro de los demás países, como por ejemplo en Alemania, ¿no? Que había suspendido en 2011 el servicio militar obligatorio y ahora lo vuelve a reactivar de pronto al cargo de la CCR. O de pronto Macron, que antes lo había anunciado como la posibilidad de volverlo de vuelta a ser obligatorio y ahora sigue siendo voluntario, pero está todavía abierta esa posibilidad de pronto de que se vuelva obligatorio.
el Reino Unido, que mantiene un ejército profesional, Polonia, que tiene como la cuestión de los reservistas, de pronto haría crecer su ejército a como 300.000 soldados, y un montón de otros países que sobre todo se encuentran donde antes estaba el telón de acero, Sí. en medio, con el servicio militar, de pronto con gastos militares cada vez más fuertes. La zona del este de Europa está muy convulsionada, sobre todo por esto. Creo que es interesante, ¿no? Entender cómo la militarización está afectando mucho a los países en esta época tan tensionante del mundo. Al punto en el que ni siquiera Sudamérica en este sentido está ajena a ello. Y no, hay bastantes objetivos puestos acá en Sudamérica también. Como para que no nos pensemos por fuera. De hecho, en Venezuela, sin ir más lejos, Washington desplegó una serie de buques militares cerca de las costas venezolanas, con el objetivo de, ellos argumentan, ¿no?, la cuestión del narcotráfico, ¿no? De pronto estaban combatiendo el narcotráfico, pero también es una evidente muestra de provocación ante la gestión de Donald Trump contra Maduro, en este caso. Sí, se desplegaron 7 buques de guerra, 3 fragatas con misiles autopropulsados y un submarino nuclear, con lo cual se dispuso también para el manejo de este equipamiento 4.500 marinos y 4.500 militares y 2.500 marinos. Ante esto, el presidente colombiano, de hecho, hizo una declaración de esta posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, diciendo que ningún latinoamericano que se respete debe solicitar una invasión extranjera en nuestro suelo. Los problemas de los latinoamericanos y caribeños los solucionaremos los latinoamericanos y los caribeños. ¿Qué presidente ecuatoriano? Perdón, es... colombiano. Eso. Ah, Gustavo Petro. Está bien, no escuché ecuatoriano, por eso dije, pero sí es re facho el... No, ese es bastante derechoso. Por eso te estaba diciendo, pero yo escuché ecuatoriano y dije, ay, qué raro, bueno, qué bien, pero... No. Mira. Yo quería destacar, por ejemplo, algunas cuestiones también interesantes, como para ir viendo un poco el tema de la geopolítica. Ahí Donald Trump también tuvo algunas cuestiones que realizó antes que sucediera esto. Por ejemplo, amenazó con invadir lo que era Groenlandia, con lo que es Groenlandia. Amenazó a las inversiones chinas que estaban invirtiendo en el canal de Panamá, y los obligó a que todas las acciones que tenían puestas en ese sector las vendieran y se retiraran. Y por ejemplo, lo que es en Venezuela, hoy en día lo que es China consume el 90% de la producción de petróleo venezolano, con lo cual también tiene una influencia muy importante, sobre todo para Venezuela, para que digo, es el mayor inversor, su mayor comprador. E incluso la semana pasada se anunció la inversión de $1.000 millones por parte de una empresa china para aumentar la producción en 60.000 barriles más por día, con lo cual se sigue invirtiendo, incluso después de que se diera este ensayo o esta demostración de poder por parte de las tropas estadounidenses. Otra noticia que acabo de destacar a nivel internacional es un efecto de Shein a nivel internacional en la economía mundial. No sé si sabían, esta plataforma Shein de China ha sido muy popular en los últimos años, sobre todo en los últimos meses en Argentina. Sí. ¿Que es una especie de Alibaba o Temu? Sí, Shein, Temu en general es como donde se vende ropa o otros artículos para el hogar en general. Sí, Temu está más dedicado como artículos volucompra, y Shein más, pero igual tiene también, pero está más dedicado a lo que es indumentaria. Bueno, lo que destacó en los gobiernos a nivel internacional es una política regulatoria. De hecho, en Francia se había aprobado por todo el arco político una ley que prohibían, digamos, la circulación de Shein. Más que prohibirla, como que la empezó a
a regular, porque en una casa de modas como lo es Francia en este momento, debía establecerse una propuesta de replicar el modelo francés en contra de esta política de ultra fast fashion que propone Shein y establecer controles ambientales y laborales de acuerdo a lo que implican, ¿no?, las plataformas chinas. Y en el caso de la Cámara de Indumentaria junto con Argentina, con la de Brasil y México, se trata de impulsar un proyecto de ley para replicar la normativa francesa que limita estas plataformas, para proteger el sector local y la industria textil nacional, en este caso. Porque vos comparás los precios de Shein en general en toda la plataforma y son demasiado baratos en comparación. Las empresas nacionales no pueden competir con Shein en este sentido. Y ante la apertura indiscriminada de importaciones, claramente tienen todas las de perder en este caso ante esta empresa internacional. Y por eso se están planteando en todos los países en general ciertas medidas de regulación, ¿no? De pronto dentro de lo que es las compras por internet. Para incluso en los países donde vos tenés un antecedente donde había mucha regulación y de pronto se promovía el libre mercado. Corea del Sur, por ejemplo, Francia, el Parlamento francés en 2024 había aplicado un impuesto ecológico progresivo al fast fashion. Y esto se puede volver a replicar incluso en Brasil y en Argentina. En Argentina, de hecho, se está proponiendo un proyecto de ley para regular la actividad de estas empresas en el sector económico argentino. Y es que sí, a ver, abrieron las importaciones indiscriminadamente y era una obviedad que esto iba a pasar. Y justo la industria textil era una de las más protegidas en el país. Me parece que bueno, nada, que es necesario. Porque además algo que pasó en el último tiempo es que el gasto que tienen las familias en importar subió, pero exponencialmente desde que sucedió esto. Porque obviamente, a ver, estamos en el medio de una crisis. No es que las familias argentinas consuman como se consume, no sé, en Europa, que realmente es ultra fast fashion, pero es mucho más barato por ahí comprar por una plataforma así y bueno, nada. Sí, Se que elige por ese lado. y que hasta un neoliberal como Emmanuel Macron dijo, che, mirá, capaz que deberíamos empezar a regular esto porque si no se nos va de las manos. Imagínate lo que podría llegar a pasar en otros países del mundo, que de pronto empiezan a aplicar más medidas regulacionistas. ¿Cómo sostiene la careta el señor Milei? Me imagino que no lo verán con buenos ojos en este sentido, esta política anti-laissez-faire. Lo que pasa es que yo creo que algo que se está dando ahora es que los países potencia están apostando mucho más a regular sus propios mercados, ¿no? A priorizar su mercado interno, ¿no? Algo que nosotros conocemos bien porque lo hemos vivido acá en Argentina. Por el contrario, digo, como la batalla cultural se está dando en que en los países en vías de desarrollo, no sé, tercer mundo, lo que sea, cada vez explotarnos más, ¿no? Que cada vez se abran más y eso genera un saqueo. Yo quería poner en tela de juicio, ¿no?, esta cuestión del proteccionismo económico en general. No, los países potencia están tratando de volver a relocalizar las empresas a sus propios países, claro. A pesar de que eso también implicaría un aumento en los costos de producción en general. Muchas de estas empresas han tercerizado cierto servicio, cierta producción porque les es más rentable hacerlo en el exterior. Pero lo cierto es que también, además de eso, no cuentan con el suficiente capital humano para poder realizar ese tipo de infraestructura. Es que lo que le ha pasado es que China les ha ganado en su propio juego. Es tan sencillo como eso. Básicamente, sí. Claro. Y les ha obligado a tomar medidas proteccionistas para poder defender sus industrias nacionales ante la avanzada China de los productos baratos. Sí.
Y básicamente es eso. Después nosotros nos pasa que no tenemos ningún sistema de protección y la industria está por el suelo y casi que no nos damos cuenta cuando avanza toda la producción china. Sí. Y por ahí los únicos mercados que se mantienen son aquellos que son rentables o que son competitivos contra la producción china, como puede ser la exportación de soja o la producción de soja, la producción de petróleo. Y no podemos salir de eso, porque después también nos pasa que generamos un monocultivo porque es lo único que se vende es soja. Sí. De hecho, Argentina es uno de los líderes en exportación de lana, por ejemplo. Y sin embargo, la industria de la lana es una de las menos protegidas a nivel nacional. Mirá. Porque mayoritariamente las exportaciones se hacen a través de los distritos provinciales, en este caso. Y la producción de lana se ha visto repercutida ante una desregulación de la apertura internacional de las importaciones. Y Argentina, de hecho, producía antes un nivel de textil bastante competitivo y fuerte a nivel nacional, a nivel internacional. Acá, por ejemplo, teníamos a la fábrica, la cooperativa Cita, no sé si la Cita, sí, sí, ubica. acá en La Plata. 62 y 115, que tuvo que cerrar ante las presiones que estaban recibiendo, no solamente por parte del aumento de las tarifas durante los gobiernos neoliberales, sino también la apertura indiscriminada de las Sí. importaciones. Creo que es momento para pensar en ese sentido qué nos conviene más ante un panorama en donde cada vez se está pensando, el libre mercado tiene como sus falencias. Por ahí deberíamos empezar a regular un poquito lo que estamos dejando entrar. Impecable, Simón, totalmente. ¿Algún otro país tenés? Creo que eso sería todo por ahora. Vos, Nacho, tenías un bocadito, ¿o no? A No, ver. ya lo teníamos. Ah, ya lo tiraste. Era el de Venezuela. Ahí va. Perfecto. Entonces ese fue, la verdad que nos llevaste por un montón de lados, Sí. Simón. Eso fue Trotamundo. ¿Escuchamos un temita y volvemos?